Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hoy vamos a retroalimentar. Me voy a basar en la pregunta de ustedes. Algo que no hayan entendido mirando ya la prueba del próximo jueves. Yo anoté algunas cosas también que me gustaría compartir con ustedes. Para ver también si tenemos datos de esto que voy a mencionar. Y ustedes me dirán también sus dificultades. Creo que no hay la dificultad con ustedes, ¿verdad? Cuestión de estudiar nomás. ¿O qué dicen ustedes? ¿Qué parte al menos no le quedó claro? Concepto, juicio, razonamiento. Esos tres es lo que va a abarcar esta prueba. La parte de silogismo vamos a dejar para el examen final. Porque nos falta todavía un poco desarrollar y practicar también un poco más. O si ustedes solicitan, podemos también ya incluir ahora silogismo. Bueno, entonces le digo que es lo que vamos a tener en cuenta para esta prueba. Concepto. La parte de concepto vamos a estudiar su definición, tipos, ejercicio, especialmente la parte de ubicar de mayor a menor comprensión, extensión, viceversa. Del mismo modo también responder la pregunta ¿cuál es la correlatividad entre comprensión y extensión de un concepto? También podemos mencionar la formación de concepto. Algunos puntos, entonces ustedes que dudan me pueden avisar. Por ejemplo, si yo me refiero a la formación de conceptos, a partir del primer dato con que cuenta, por ejemplo, un niño, nos habíamos hablado de una señora lo que le mostró, o sea que el niño vio primera vez el árbol, le preguntó qué era, entonces su mamá le dice es un árbol, entonces ahí construye el concepto, porque pues ya ha tenido la primera experiencia con la realidad. Y después ya no hace falta que ese árbol esté presente para que el niño sepa de qué se está hablando. Le va a decir árbol en cualquier situación y va a saber que hay una imagen, hay una idea al respecto. Pero la estructura puramente formal, entonces lo que le interesa es la lógica. Sin olvidar que el objeto de estudio de la lógica es el pensamiento. Y la correlatividad, van a recordar ustedes que a mayor extensión, menor comprensión, y a menor extensión, menor, o sea que a menor extensión, mayor comprensión. Simplemente eso. Y los tipos de conceptos también que van a encontrar. Eso más bien va a ser la parte de identificación. Yo podría ponerlo eh, un concepto y referirme a lo que es un concepto abstracto, por ejemplo, un concepto oscuro, y ustedes entonces identifican. Sobre concepto, ¿alguna pregunta? Que también vamos a... Ustedes tienen toda la parte de la unidad 3. Acá, concepto. Está en la grabación también de cada clase, lo que le estoy diciendo. 3 clases abarca la unidad 3. Consulta. Profe, ¿desde qué puedes explicar brevemente el no concepto? Sí, el no concepto podríamos hacer una pregunta. O sea que en realidad no...
También aparece eso en juicio, y en juicio es un poco más claro porque ahí como que uno se orienta hacia la afirmación o negación. Entonces, un mandato, un deseo, una admiración, ninguno de esos casos va a ser concepto ni juicio. Tiene que ser un término así libre, por ejemplo, pelota, eh, podemos decir árbol, podemos decir pared, computadora, vaso, todos esos son conceptos. Del, ahora, si yo me lo pongo eso entre paréntesis o dentro de un signo de admiración, ya deja de ser concepto. O pongo en formato de duda o un deseo, por ejemplo, ya deja de ser concepto. No sé si me entendiste, Mara. Sí, profe, gracias. Entonces acá ustedes van a encontrar concepto al revisar los contenidos. Entonces la parte de la segunda clase, por ejemplo, desarrolla eso de extensión y comprensión, que es importante que se observe. La ubicación, y acá también está la clasificación, por su extensión, por su comprensión, por su perfección. Por su extensión tenemos tres tipos: genérico o supraordenado, específico, subordinado, coordinado. Dentro de esta también está la otra clasificación: conceptos universales, conceptos particulares, conceptos singulares o individuales, que también es por su extensión como lo tiene el juicio. Y conceptos colectivos, que al igual también como se estudia en castellano, manejan los mismos términos. Por su comprensión puede ser conceptos simples, complejos, abstracto y concreto. Cuestión de repasar. Por ejemplo, en un falso verdadero podría salir bello es un concepto abstracto. Entonces, ustedes saben que no es abstracto, es concreto, porque tiene que ser belleza para que sea abstracto. ¿Se entiende? Por su percepción tenemos concepto, acabémoslo, por su perfección, concepto claro, oscuro, distinto. Y los predicables, lo que se dice de un concepto. Y lo que tiene también usted registro en su cuaderno, lo pueden leer. Después tenemos las categorías, que también podría salir en opción múltiple, en falso verdadero. Saben que las categorías son conceptos fundamentales de máxima extensión que se puede aplicar a todas las cosas. Como también dentro de la categoría van a encontrar 10 eh, elementos, ¿verdad? Que son estos. Entonces, lo mismo también. Yo puedo ponerlo una definición de esto y dentro de opción múltiple poner esto. Y ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Puedo poner, es la comparación de un objeto con otro. Y el ejemplo, la mesa es más grande que la silla. Y ahí pongo 5 de estos. Entonces te van a marcar relación en ese caso. Entonces esta es lección 2 de la unidad 3. Como también tenemos esta unidad 3 está en Word, el ejercitario de ordenación de los conceptos, de mayor a menor extensión, como también comprensión. Bien, ¿alguna consulta sobre concepto? Solamente si no entienden así la parte de orientación. O bien si falta solamente leer, entonces ya queda a cargo de cada uno. Creo que se entiende todo, profe. Está bien, entonces entendemos como claro, ¿verdad? Concepto claro.
Si el examen es de 30 o 40 puntos, usted tiene que dejar margen reducido. Por ejemplo, de 40, permítanse usted como mínimo 35. Esa es la manera de pensar entonces frente a una prueba. Bueno, entonces vamos a juicio. También de paso le digo que revisen todas las tareas que están en la plataforma y vayan entregando porque estamos a punto de sacar la clasificación de trabajo práctico. Recuerden que la sumatoria de todo lo que ha sido trabajo de proceso va a ser la calificación de trabajo práctico. Entonces, sin descuidar también estos aspectos. Si no recuerdan, entonces revisen, porque esto todavía está, o sea, no está restringido. Le va a parecer como que entregan tarde, pero es mejor tarde que no entregar. Tenemos juicio. Acá está la clase 1. Recuerden que la primera operación mental es el concepto. Y también es importante que recuerden que el, para cada uno de estos elementos hay una expresión lingüística. ¿Sí? La expresión lingüística del concepto es el término. La expresión lingüística para el juicio es la La preposición. proposición. Muy bien, proposición. No confundir con preposición. Proposición. Después tenemos, por cuestiones de internet no está abriendo bien, pero a su o demasiado grande. Ahí. Toda esta primera lección tenemos la definición. Cuando no es juicio, también lo mismo que habíamos dicho respecto a concepto, porque también se le podía pedir lo que marque lo que no es juicio. Por ejemplo, esto del come tu sopa, que es una forma imperativa, una pregunta, una admiración. Entonces todo esto no son conceptos. Los elementos del concepto del juicio también, digo bien, o sea, vuelvo a decir, me refiero a juicio. No son conceptos ni juicio cuando lleva estos signos. O dicen término de mandato, en forma imperativa, por ejemplo. También están los conceptos así compuestos, que a veces puede confundir con con lo que es el juicio. La diferencia que ustedes pueden marcar es que cuando afirma o niega ya es juicio. Y cuando dice así sin un verbo, entonces va a ser un concepto siempre. La estructura del juicio está el concepto sujeto, concepto predicado y la cópula o verbo. Yo le puedo preguntar cuántos elementos tiene un juicio y tiene 3 elementos. Sujeto, predicado, verbo. O sujeto, verbo, predicado, que también acá explica. La clasificación de los juicios van a encontrar según cualidad, según cantidad, según relación y según modalidad. Según cantidad, o sea, según cualidad primero, afirmativo, negativo. Según cantidad, universal, particular, individual. En la combinación de juicio solamente lo tomamos 2 de la cualidad y 2 de la cantidad. Aquello que nosotros llamamos juicio A, E, I, O, que también con ese nombre ya se puede decir. Después tenemos según relación, tenemos categórico, disyuntivo, hipotético, que necesariamente hay que leer para poder recordar. Tenemos según modalidad, problemático, asertórico, apodíctico. Por ejemplo, cuando hablamos de
problemático y asertórico muchas veces quiere confundir, ¿verdad? Cuando hablamos de problemático, la relación entre sujeto y predicado es posible. Por eso Mario puede llegar tarde. S puede ser P. A diferencia de asertórico que sí ya se convierte en una realidad. Por ejemplo, yo puedo decir Mario llegó tarde, ya es asertórico. Si yo pongo el ejemplo, Mario llegó tarde y le pongo las opciones, es un juicio. Y le pongo las opciones, hipotético, problemático, asertórico, apodíctico, ustedes ya saben qué marcar. A partir también de la condición que vamos a encontrar dentro de su definición. O sea que ese tipo de situación lo que usted tiene que asegurar. Algunas claves así que yo digo que ustedes van a poder recordar en un momento también así de desafío que podía ser importante porque también nos orienta hacia nuestro examen final. Y más todavía la persona que está comprometido con la clasificación de la primera etapa, ¿verdad? Si sacaron uno, entonces necesariamente hay que sacar 3 para habilitar. Y si es 5, mejor todavía. Estos detalles del juicio analítico, juicio sintético, recuerden que el juicio analítico no aporta ninguna información nueva. Al decir triángulo, es lo mismo también que estoy diciendo que es una figura de 3 lados. O sea, si yo digo el triángulo, o digo el triángulo es una figura de 3 lados, no estoy diciendo nada diferente. Por eso en juicio analítico no hay una información nueva. Sin embargo, en juicio sintético sí hay una información nueva. Pusimos como ejemplo el cielo está nublado. El cielo no necesariamente tiene que estar nublado. O como hoy, por ejemplo, el día lluvioso, que pocas veces también ocurre en nuestro medio. Si yo digo el día está lluvioso, es un juicio sintético, no es un juicio analítico. Después la combinación, según cualidad y según cantidad. En ese orden de cantidad y cualidad. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Creo que en esto ustedes tienen más experiencia porque también en la parte de razonamiento hemos practicado. Y mucho, ¿verdad? Por eso que cada parte tiene vinculación con la otra. Y es importante que se entienda bien una parte, entonces también la segunda parte no hay ningún inconveniente. También nosotros habíamos estudiado otro tipo de juicio. Van a recordar ustedes, por ejemplo, afirmativo verdadero, afirmativo falso, negativo verdadero, negativo falso. ¿Recuerdan? Por ejemplo, el negativo falso es como que costaba un poco más. Esto no hace falta que estudien, porque no vamos a sacar. Pero esta parte es fundamental. Probablemente en esto se va a basar la prueba, porque acá lo que hay más contenido para poder convertir en una dificultad para el examen. Juicio, entonces clase 1. Y la clase 2 ya es el ejercitario, que ustedes también ya habrán entregado como tarea. Consulta sobre juicio. Como mínimo vamos a manejar 8 tipos de juicios. Juicio A, E, I, O, AB, AF, NB y NF. Y después está lo sintético analítico. Y según tipo de juicio, según cualidad, cantidad, relación, modalidad. Hay unos cuantos. ¿Dudas, preguntas sobre juicio? Creo que no, profe.
Bueno, cuando la duda se refiere o porque hay una dedicación todavía medio tímida, entonces sí, ustedes ya saben también dónde tiene que eh, apretar, ¿verdad? Pero cuando la duda se basa en ciertas ambigüedades que se podía encontrar en la explicación del profesor o dentro de la plataforma, entonces es importante que ustedes pregunten para aclarar. Si no se asume que, porque esto que estamos haciendo ahora se llama retroalimentación. Y yo le informo entonces que la prueba segunda parcial va a entrar unidad 3, 4 y 5. Y estamos viendo los detalles, ¿verdad? Volviendo un poco a la clase, o sea, la unidad 3, tenemos 3 clases desarrolladas. Dos en realidad y la tercera ya es ejercitario. Después tenemos juicio, tiene una sola clase y un ejercitario que se basa en esta clase 1. Le decía que la mayor parte del examen se va a basar en esta clase 1 de juicio, porque ahí lo que hay más elementos que se puede usar como parte de una prueba. También le decía que vean si entregaron su tarea de proceso. Le va a aparecer como entrega tardía, pero en fin, van a poder perder 1 o 2 puntos, pero lo importante es entregar. Y tenemos la unidad sobre razonamiento. Dentro de razonamiento vamos a estudiar la definición, la estructura. Recuerden ustedes premisa 1, premisa 2, la conclusión. Todos esos son elementos, como también el término de enlace. Está la definición. Todo esto entonces responde a la parte teórica. Inferencia. Hay algunos ejemplos. También donde nos muestra ya los componentes de un razonamiento. Las premisas, entonces, y la premisa, término de enlace y conclusión. Estos son los elementos del razonamiento. Son 3. Son 2 premisas, término de enlace y conclusión. Cuando hablamos en términos deductivos. Porque también vamos a mirar la parte de la inferencia inmediata y mediata. La premisa mayor, la que se ubica primero. La premisa menor es la que va en segundo lugar. Y la conclusión, que también se denomina consecuente. El término de enlace nosotros representamos por una raya larga. Se puede eso hacer hablar por luego, por lo tanto, por consiguiente. La parte antecedente y consecuente también, que tiene que ver en esto que nosotros estudiamos. Este al menos no es tan significativo como le dije que profundice en la lectura de juicio la clase 1. Y la clase 2 de razonamiento, ahí está inferencia inmediata y mediata. Que también ustedes registraron todo en su cuaderno, eso, en la clase presencial que hemos tenido. Entonces, según sus elementos formales, los razonamientos pueden ser simples o complejos. Y en el caso de los simples, se trata de llamar inferencias inmediatas. ¿Qué significa eso? Que de una premisa ya se concluye. Acá, por ejemplo, todos los automóviles son transportes, algunos transportes son automóviles. Y va a depender también de cómo planteemos. Y cuando hablamos de razonamiento complejo, entonces estamos hablando de
una inferencia mediata. Como mínimo tiene dos premisas y eso nos lleva a la conclusión. Se llama mediata. Inmediata, por ejemplo, una premisa y la conclusión. Mediata tiene dos premisas y después lleva a la conclusión. Y las inferencias inmediatas, que también habíamos practicado, conversión simple. Tenemos la conversión simple. El sujeto y el predicado cambian mutuamente su papel en el juicio. Es decir, se intercambian. Y nos dice que esa conversión solo puede hacerse en los juicios de tipo E y particular afirmativo, juicio I. Conversión simple. Ningún hombre es perfecto, ningún perfecto es hombre. En los dos casos son universal negativo. Particular afirmativo, algunos hombres son justos, algunos justos son hombres. Simplemente cambia el lugar de sujeto predicado. Por accidente. Además de intercambiar el sujeto y el predicado de ambas premisas, se cambia la cantidad. Porque de universal pasa a particular. Pero siempre cuando es afirmativo, otra vez pasa a afirmativo. Todos pasa a algunos, ningún pasa a algunos. Algunos sí, algunos no. Eso es por accidente. Y dos cosas, entonces cambia acá. Cambia el lugar de los conceptos y lo universal se vuelve particular. Entonces, por accidente. Su alternación, esta no tiene ejemplo, pero usted tiene ejemplo en su cuaderno. Es como que cuando hay una dependencia de la primera parte respecto a la segunda. Entonces, también acá de universal pasa a particular. Pero no hace falta que se cambie el orden de los términos, a diferencia del anterior, que es por accidente. Va de lo universal a su particular. Contraposición. Acá tenemos que contradecir. Por ejemplo, de un universal afirmativo pasamos a particular negativo. Eso es lo que costaba más también y hemos hecho también en el pizarrón. Van a recordar ustedes. Tenemos los razonamientos deductivos, que parte de lo general que va a lo particular. Y tenemos también lo inductivo, de lo particular a lo universal. Tenemos analogía, que cuando existe una relación de semejanza entre dos entidades, decíamos en el planeta Marte hay oxígeno, entonces me está queriendo decir que en planeta Marte hay vida. Que también es cuestión de leer. La ventaja también que usted tiene todo eso registrado en su cuaderno con los ejemplos y con las prácticas que hemos realizado. Consultas sobre razonamiento. Creo que no, profe. Entonces ahora digo consulta general así, concepto, juicio y razonamiento. Cualquier pregunta que ustedes necesiten hacer, entonces lo pueden realizar. Porque esta clase es de retroalimentación. Profe, ya tengo una consulta. ¿Te acuerdas que vos nos habías dicho el tema? Mara, tu micrófono. Bueno. ¿Hasta qué punto hablé? ¿O no se escuchó nada? Empezar ahora. Ah, ok. Profe, yo tengo una consulta. ¿Te acuerdas que vos nos habías mencionado que de un universal... bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero ¿cuáles eran las reglas de que un universal no podía salir en particular o cómo era? ¿Cuál era esa regla? Pero de que, ¿en qué parte?
Creo que era razonamiento, No, y porque eso, creo que eso hablamos. que estábamos viendo recién, ¿verdad? De las inferencias. No sé si tenés tu anotación para ser más específica. Estoy viendo el PowerPoint y de ahí me surgió la duda. Ajá. Acá tenemos por accidente. Acá fíjense que de un universal se pasa a particular y se cambia también la ubicación de los términos. Conversión por accidente. La Ujú. conversión, la conversión simple vamos a ver primero para no confundirnos. Acá, ningún hombre es perfecto, ningún perfecto es hombre. Acá cambia de universal a particular y también cambia la ubicación de los conceptos. Por ejemplo, perfecto que era predicado acá arriba, acá pasa a ser sujeto. O sea que es universal negativo, universal negativo. Estoy diciendo mal, vuelvo a decir. En conversión simple se mantiene el carácter universal, pero se cambia la ubicación de término. Por ejemplo, este es universal negativo, universal negativo. En el segundo caso es, algunos hombres son justos, algunos justos son hombres, es particular afirmativo, particular afirmativo. Lo mismo ocurre, cambia el lugar de los conceptos. Miremos entonces conversión por accidente. Me dice, además de intercambiar el sujeto y el predicado de ambas premisas, se cambia la cantidad. En el anterior no se cambiaba la cantidad, se cambiaba el orden de los términos en conversión simple. Y por accidente cambia los términos su lugar y también cambia la cantidad. ¿Qué significa eso? De un universal se pasa a particular. Comienza con todos los colombianos son americanos, algunos americanos es colombiano. Ningún metal es metaloide, ese ejemplo pusimos en el pizarrón. Tenemos subalternación, esto sí, de un universal va a pasar a particular. Parece que eso es lo que preguntaste. Y acá no hay cambio de ubicación de término. Yo puedo decir, todos los estudiantes de comunicación son inteligentes, algunos estudiantes de comunicación son inteligentes. Solamente hay una descarga así. De universal a particular no cambia nada más. Contraposición sí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque yo tengo que negar lo primero. Si puse, por ejemplo, un universal afirmativo, voy a negar con un particular negativo. Y indistintamente. Si comienzo con un universal negativo, voy a negar esa primera postura con un particular afirmativo. O sea, contradecir. Se contrapone. Y acá tenemos solo tres. En el cuaderno creo que había uno más. Que también ustedes pueden mirar. Y esto es lo que... Y después deducción, inducción son muy simples. Deducción es partir de conocimiento general, ir a lo particular. Y al revés es inducción. Dale, gracias, profe. Gracias a vos por preguntar. Acá estoy para las consultas. En el momento que ustedes ya están totalmente seguros y seguras, entonces me van a decir, ya estamos totalmente seguros y seguras, ya solamente esperamos el día del examen. ¿Quién me dice eso? Yo creo que se entiende bastante bien. Además, estuvimos haciendo los ejercicios en clase, entonces podemos mirar nuestro cuaderno nomás y de ahí ir repasando y leyendo el material que está en la plataforma, profe. También. Yo le vuelvo a decir si la ambigüedad está en la parte de los documentos o la explicación, entonces
ustedes me tienen que hacer la consulta. Ahora, si el problema está en que ustedes se dedican poco, por eso no están entendiendo, ahí ya corre a cargo de ustedes. ¿Sí? Porque lo que yo no voy a poder hacer es entrar en la comprensión de ustedes, ni en la decisión de ustedes, de dedicarse a la lectura y la profundización. Ahora, si ustedes necesitan que yo les explique cierta parte, eso no hay ningún inconveniente. ¿Algún juicio? Se puede decir la clase de lógica es fácil. Puede ser, profe. Sí. O si yo digo, la clase de lógica puede ser fácil, ¿qué tipo de juicio es? ¿Es un juicio problemático, asertórico? Problemático. Problemático. Pero con más seguridad que decir. Y si yo digo, la clase de lógica es fácil, Afirmativo. no. Podría ser también, pero dentro de ese rango que estoy preguntando, Acertórico. asertórico. Porque, cierto, puede repetir, puede ser afirmativo, verdadero y también puede ser asertórico. Por eso es importante que cuando se le consulta por asertórico, entonces tiene que responder con asertórico. Y si le pregunta afirmativo verdadero, entonces también se responde de esa manera. Puede repetirlo un categórico, puede ser afirmativo verdadero. Igual que un apodíctico. Profe, los apodícticos son... ¿Qué otro ejemplo puede haber aparte de 5 más 3 es igual a 8? Y generalmente matemático tiene que ser porque Sí, debe ¿verdad? ser como una cuestión indiscutible de apodíctico. Y yo no sé si dentro de las ciencias sociales lo podíamos plantear algo indiscutible. Eh, Más bien va a ser, yo puedo desde mi experiencia decir algo indiscutible para mí, pero en realidad tiene que ser para todos. Por eso usted tiene que tratar de no poner ejemplos así como que solamente para ustedes es verdad. Tiene que ser algo verdadero en todos los sentidos. Por ejemplo, yo puedo poner en un juicio, el día está nublado. Eh, ¿En qué carácter? Pues eso voy a decir que sirve, ¿verdad? Va a servir seguramente, pero cuando hay una exigencia ya o una autoexigencia que ustedes mismos se pueden poner, lo pueden realizar también de esa manera. Consulta. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Tienen alguna consulta más? ¿Necesitan ayuda para el examen del jueves? ¿Sabes de cuántos puntos va a ser, profe? Todavía no sé bien. Puede ser 30 o 40. Depende, estoy pensando si va a ser un examen práctico, entre marcar
opción múltiple, falso verdadero. Si hay más de eso, entonces va a ser 40 puntos. Pero también si hay desarrollo, si hay definición, entonces va a ser de 30 puntos. ¿Cómo, Dale, profe. cómo ustedes preferirían? Falso verdadero. Pero eso le complica porque si marca mal, en cambio cuando hay una pregunta abierta, pues ustedes pueden desarrollar sin problema. Pero yo no le voy a orientar hacia un gusto, ustedes son los que van a tener su preferencia. Pero para un falso verdadero, para opción múltiple, pues, hay que estudiar. Porque las situaciones son específicas. Ah, bueno, entonces puede ser una selección múltiple y un desarrollo. Algo así. Combinado. Combinado. Sí. Pero a veces también que te ayuda mucho la parte de selección múltiple porque no te recordás bien una parte, entonces lees y decís, ah, sí, este es, ah, este no es. ¿Cómo ustedes estudian? Así como ingresaron, era por descarte. ¿Cómo se hace por descarte? Se va dejando de lado lo que no es. Y después te queda así la duda. Claro. Dos por lo menos te quedan la duda y ahí, si no sabes bien, vas a jugar ti. Porque hay muy poca diferencia. Vuelvo a decir el mismo ejemplo. Asertórico con problemático, por ejemplo. Si yo no estudié bien, problemático me dice la posibilidad de ser, asertórico me dice lo que es. O sea, la relación sujeto-predicado es una posibilidad en problemático y la relación sujeto-predicado es una realidad, un hecho en la parte asertórica. Y una mezcla, como dice Mara. No, y esa es la orientación. Yo creo que así ahí vamos. Lo que no quiero que se preocupen y van a rendir súper bien. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces le dejo así para que vean también cuál es la prioridad y a prepararse bien para el próximo jueves. Si nos encontramos ahí a partir de 18 horas. ¿Está bien? Muchas gracias por la presencia, por las preguntas, por el interés. Y nos vemos ahí. Muchas gracias. Gracias a vos, profe. Nos Gracias a vos, vemos. profe. Chao. Chao, chao. Gracias.